¿Qué pasa, polemistas? Bienvenidos una semana más a la barra del bar. Hoy vamos a hablar de boxeo, concretamente de Mike Tyson. Pero hoy la dinámica del vídeo va a ser muy diferente, puesto que no voy a ser yo el que hable. He contactado con dos personas que tienen muchos más conocimientos que yo sobre boxeo y sobre Mike Tyson, y les he formulado unas preguntas en las cuales hablaremos del pasado, del presente y del futuro de Mike Tyson, que como todos sabréis está en boca de todos porque hace unas semanas colgó un vídeo en internet haciendo guantes, se le veía más fino, se le veía rápido, se le veía ágil y bueno, parece ser que quiere pelear. Se ha rumoreado que podría pelear contra John Jones, una de las estrellas de la UFC, de las artes marciales mixtas, o incluso el tercer combate contra Evander Holyfield. La verdad es que todo esto me recuerda a Rocky 6 cuando con más de 60 años Rocky decidió volver al cuadrilátero y pelear con Mason Frontera Dixon. Pero bueno, sin más dilación, paso a presentaros a las dos personas que van a hablar hoy en el vídeo, que son Luis San Román y Juan Francisco Salamanca. Así que nada, allá vamos. Don't look at your leg. You move your punch, I was finger man. It's all about keeping it distance. Outside of the shoulder. You know, when he's here, boom. The punches go boom, boom, back of the head. Buenas noches, Carlos. Lo primero, muchas gracias por invitarme a tu canal. ¿En qué contexto llegó Tyson a la cima? Me gusta mucho esta pregunta porque normalmente esta pregunta o la palabra contexto se suele utilizar en el mundo del deporte para quitarle mérito a algún deportista o para justificar las derrotas del mismo. ¿Por qué digo esto? Porque no olvidemos que Tyson fue el boxeador más joven de la historia en ser campeón, con 20 años. Anteriormente a eso ya había tenido grandes logros en categorías amateur, hizo varias medallas de oro, ganó varios campeonatos con 15 y 16 años, con lo cual el contexto imagino que sería, sobre todo en una categoría amateur, el mismo que el de todos sus contrincantes. ¿Por qué llegó? Porque era muy bueno, básicamente era un talento natural. Kyus Yamato le vio con 13 años, era un gran cazatalentos y un gran preparador y le mejoró mucho, mejoró su técnica, mejoró su guardia, se la hizo más alta, se la puso más alta. Tyson no era en un principio demasiado técnico. Si queréis ver cómo boxeó Tyson o cómo preparaba Kyus Yamato, os recomiendo que veáis un vídeo de Floyd Patterson, fue otro gran boxeador de la época de Ali, y tenía un estilo muy parecido al de Tyson. Es evidente cómo preparaba Kyus Yamato a sus pupilos. Y bueno, Tyson era un tío que intimidaba muchísimo, pegaba muy fuerte, tenía un movimiento de pies muy buenos, algo muy bueno, algo que no se dice. Y medio combate lo ganaba antes de empezar, porque la mayoría de sus contrincantes salían ya amedrentados al ring. Mike Tyson. Mike Tyson, yo pienso que ha tenido una de las mayores pegadas que había en el boxeo, en peso pesado. No vamos a compararlas con peso welter ni super welter porque evidentemente influye el peso del boxeador, ¿no? Su pegada realmente era su carta de presentación, ¿no? Ten por cuenta que en el boxeo todos sabemos que el golpe comienza a los pies, ¿no? Un buen giro de pies, corre hacia la cadera y el brazo es la continuación, ¿no? del golpeo. De ahí su tren inferior, si os dais cuenta, tiene unas piernas completamente desorbitadas, ¿no? Una musculatura impecable. Entonces al final era un boxeador muy compacto, ¿no? Físicamente muy compacto, ¿no? Tanto tren inferior como el tren superior. Entonces de ahí que tuviera esa potencia de golpeo. Es cierto que tenía golpes especiales. Tenía, pues, él no trabajaba mucho el jab de izquierda lo trabajaba para abrir la guardia y luego meter la derecha, ¿no? Pero tenía un open de izquierda impresionante, ¿no? A veces terminaba incluso noqueaba a los boxeadores con un crochet de izquierda, ¿no? Pero bueno, su pegada ha sido, vamos, de lo mejor que ha habido en el boxeo, ¿no? Pocos boxeadores han tenido tanta pegada como él. ¿Por qué nunca ganó a Lewis y a Holyfield? Bueno, a mí básicamente Holyfield y Lewis me parecían más técnicos que Tyson, bastante más profesionales. Holyfield era muy metódico. Holyfield se fue haciendo bueno con los años, fue mejorando bastante. Ya era bueno, pero creo que superó a Tyson en la segunda parte de su carrera. Cogió una bailarina para volverse más ágil en el cuadrilátero, un culturista para
tener mejor pegada. Creo que contra Tyson también contrató a un boxeador que tenía una complexión muy parecida a la de Tyson y un estilo muy parecido, lo cual nos dice de lo metódico que era Holyfield. Y a ese nivel, cuando eres tan profesional, a nada que te despices un poquito, al final, pues esos pequeños detalles marcan la diferencia. Y luego, bueno, Leon Lewis es que creo que llegó a ser el mejor. Creo que llegó a ser el mejor. Tenía la misma disciplina, seguramente, que Holyfield. Igual de técnico, un tío muy técnico, vamos a comparar, pero muy técnico. Y sobre todo tenía algo que era muy complicado, y es que era un tío muy grande. Entonces, si aunas pegada, técnica y disciplina en un tío tan grande como Leon Lewis, pues el resultado que tienes es que perdió muy poquitas veces, no sé si 2 veces en toda su carrera o algo así. Ellos eran más profesionales, Tyson no fue muy profesional. Tyson estuvo bastante centrado bastante de la muerte de Cus Yamato, sobre tu biografía. Tyson narra episodios en los que nos da pistas de lo profesional que era. La pelea con Buster Douglas en Tokio, bueno, él dice que básicamente lo que se preparaba pues con chicas de compañía y a entender como que, bueno, que el alcohol y las drogas las tenía delante. Y eso al final te pasa factura, y sobre todo cuando tienes un parón de tal calibre en la élite de cualquier deporte, es muy difícil volver a ser el mismo. Espero que te haya valido esta respuesta. La vida personal de Mike Tyson, luces y sombras, como ha pasado a la mayoría de los boxeadores que no han tenido unos asesores o unas personas que hayan indicado qué camino debían elegir, ¿no? Yo creo que un factor importante en su caída fue cuando murió su entrenador, ¿no? Fue un hombre que le sacó de la calle, bien joven. Entonces, cuando ese pilar fundamental en su vida desapareció, fue perdiendo esa guía, ¿no? Y terminó en la cárcel. Al final, eso influye mucho en su rendimiento deportivo, ¿no? Se dio a la cárcel y ya no era el mismo. Entonces, al final, pues bueno, creo que ha influido mucho su mala gestión, básicamente su mala gestión del dinero. Y bueno, le llevó por mal camino. Era el mejor peso pesado de su época. Bueno, aquí hay un antes y un después. Es decir, la carrera de Tyson dura desde los 20 años, la profesional, más o menos, hasta los 35, creo que se retira. Desde los 20 años hasta los 26 o por ahí que entra en prisión, creo que sí era el mejor, incluso estando al 50%, porque su vida extradeportiva dejaba mucho que desear. Luego ya cuando sale de la cárcel es verdad que muestra nivel, porque es un tío que había tenido muchísimo nivel. Gana Frank Bruno, si no me equivoco, es campeón. Y Frank Bruno es el que había ganado anteriormente a McCall, que a su vez había ganado a Lewis. Lo que ocurre es que en esa época ya están Holyfield y Lewis en el máximo nivel que creo que dieron, y ahí ya no puede competirles. Creo que tiene un nivel como para ser competitivo, pero no como para ser el mejor. Al final creo que a lo largo de los 15 años, creo que, como digo, fue muy bueno al principio, pero el no cuidarse fuera del cuadrilátero hizo que al final estos dos últimos, Holyfield y Lewis, fueran mejores que él, bajo mi punto de vista. Mike Tyson como el mejor peleador o boxeador de pesos pesados de su época. Sí. Yo podría decir que era el mejor boxeador de los pesos pesados en el final de los 80 y principio de los 90. Ahí fue donde destacó él, siendo el campeón mundial con 20 años, el campeón mundial de pesos pesados más joven, y destacó porque realmente era el que más nivel tenía. Peleó con boxeadores que es cierto que venían en su final de carrera, ¿no? Entonces al final pues él venía empujando muy fuerte, un chaval joven, con mucha fortaleza, con mucha ilusión, y los demás sí, venían en decaída, ¿no? Es cierto que él destacó hasta que perdió en el año 90 en Tokio, perdió el título mundial contra James Buster, contra James Buster. Tuvo 2 peleas con este hombre, una la ganó, otra la perdió, la unificación de los 3 títulos mundiales y demás, ¿no? Luego, cuando aparecieron nuevas estrellas en los pesos pesados, como Holyfield, pero los Holyfield venían a otras categorías inferiores. Holyfield se preparó más físicamente para la pelea que Tyson. Y luego contra Leon Lewis, que para mí es de lo mejor, eso sí que está entre los 5 mejores boxeadores de peso pesado de la historia. Entonces creo que de finales de los 80 a principios de los 90 era el mejor boxeador peso pesado que había. Luego aparecieron nuevas figuras y le desbancaron, ya no levantó cabeza nunca más.
Con respecto a si metería a Tyson entre los 5 mejores boxeadores de peso pesado de la historia, pues posiblemente sí, pero esto es un debate que daría para muchos programas. Primero porque hay muchos y muy buenos, desde Rocky Marciano, Joe Louis, evidentemente Ali, Foreman, Frazier. Luego ya de una época más moderna, bueno, pues tenemos a Lennox Lewis, a estos tres con los que me quedo, con Holyfield y con Tyson. Estos dos últimos hay que decir que fueron salpicados por el dopaje. Tyson él mismo lo reconoce y explica cómo lo hacía. Y Holyfield en una investigación también se le asoció al dopaje. ¿Qué ocurre? Que entonces hay que ponerlos en solfa. Por una sencilla razón. Un atleta dopado es un atleta que bueno, que es más rápido, más resistente, más fuerte, más potente. Con lo cual nunca sabremos si en igualdad de condiciones habrían estado en ese nivel. Lennox Lewis, yo no conozco que haya tenido ningún caso de dopaje, con lo cual le concedo el beneficio de la duda, el cual se lo merece, evidentemente. Y luego, bueno, con respecto a esta última época, bueno, pues que conozcamos, pues Tyson Fury, Anthony Joshua, Andy Ruiz, el cual, por si la gente no lo sabe, fue el que retiró realmente a Holyfield. Siendo Andy Ruiz muy chaval, bueno, pues boxeaban juntos, el otro hacía de sparring. Y Holyfield, que era el campeón, se dio cuenta de que el sparring era el que le ganaba. Y decía, ¿cómo es posible que yo siendo el campeón y este chico sea valiente, me esté ganando y me esté llevando a la esquina? Y este fue el que le retiró. Es una anécdota que quería resaltar. ¿Qué ocurre? Que estos últimos no los puedo meter en la ecuación por una sencilla razón. Porque el deporte rey ya no es el boxeo. Es los artes marciales mixtas. ¿Qué ocurre? Que al no ser el boxeo el deporte rey, pues la competitividad ya no es como antiguamente. Entonces, no es por su nivel, sino por la falta de contrincantes serios que puedan tener, como para meterles dentro de los 5 mejores de la historia. Con lo cual, lo dejamos ahí. Entre los mejores boxeadores de la historia de peso pesado, bajo mi punto de vista, sí, podría estar a lo mejor entre los 10 primeros. Al final hay una cosa que la gente muchas veces no tiene en cuenta cuando habla de Mike Tyson. No, es que no era mejor que esto, no mejor. Siempre peleaba en desventaja, teóricamente, por la altura. Era un tipo de que no medía más de, no llegaba al 1,80 m, y peleaba con tíos mínimo de 1,88 largo, 1,90, incluso más de 2 metros. ¿Qué conlleva eso? Pues bueno, tiene sus ventajas y sus desventajas. Su ventaja era que su golpeo, una vez que entraba en la guardia, su golpeo era más compacto, ¿no?, contra el contrincante. Lo malo, que tenías que romper la guardia antes. Entonces, si tienes un boxeador estilo Lewis, que mantenía muy bien la distancia, con el jab de izquierdas te mantenía a rajatabla, pues al final te iba desgastando y al final los golpes duros te iban a entrar, ¿no? Entonces, creo que dentro del ranking tenemos a Mohamed Ali, tenemos a Josh Foreman, tenemos a Joe Louis, tenemos Frazier, tenemos Rocky Marciano, que se retiró invicto, Holyfield, Lewis, Klitschko, no sé, Tyson Fury en la hora, buen boxeador, invicto todavía, pero sí podría estar ahí entre los, para mí, entre los 10 primeros, sí, creo que está entre los 10 primeros. Bueno, y para acabar esta batería de preguntas, ¿qué es lo más inteligente a estas alturas de su carrera? Bueno, él ya está fuera de escena de hace años, nunca fue un tío muy inteligente, con lo cual eso tampoco sería muy importante. Al final, yo creo que honestamente lo más inteligente es que con la edad que tiene nos ofrezca un combate a 5 o 6 asaltos. A mí me encantaría que con Holyfield, por rememorar estos combates de estos dos viejos rockeros, más que nada porque tampoco está, creo que esté preparado para competir con un profesional actual. Al final lo que nos muestran en los vídeos son 30 o 40 segundos donde esa explosividad la puede mostrar. Subirte a un cuadrilátero es algo diferente y tenemos que ver si es capaz de aguantar 5 o 6 asaltos a ese ritmo. Yo en cualquier caso encantado de verlo y de que se enfrente a cualquier persona, como amante de Tyson que soy. Me despido y espero que te hayan valido mi respuesta, Carlos. Un saludo. Actualmente se habla mucho de que Mike Tyson va a volver a pelear, ¿no? Con 53 años me parece que es, y ponen algunos vídeos donde se le ve a él
supuestamente en pleno estado de forma, golpeando, haciendo manoplas con un entrenador y tal. Pero yo pienso que nos ponen imágenes que nos quieren poner, al final nos ponen imágenes haciendo manoplas y a lo mejor están frío, es decir, que es la primera serie de manoplas que hace y las hace muy rápido, pero luego realmente yo creo que no puede estar en el mejor estado de forma que cuando tenía 20 años. Es imposible, por mucho que diga él, al final es una forma, es un poco de marketing, ¿no? Yo pienso que a lo mejor quiere sacar dinero, dice que lo va a donar, pero bueno, yo me gustaría verlo. También sale a la Holyfield, dicen que la retaba al este luchador de la MMA, que es una bestia, básicamente. Entonces yo pienso que al final, pues, hizo bien retirarse y no está, yo creo que no está para subirse a un cuadrilátero, por lo menos para pelear con un boxeador de la actualidad que esté preparado, ya sea boxeador ya sea luchador de la UFC. Creo que no está en condiciones porque la edad al final pasa factura y no creo que sea, no creo que esté ahora mismo en situación de subirse a un cuadrilátero y echar una pelea, no sé, mínimo 8 o 10 asaltos con un tío que esté en su cenit deportivo. Creo que es una locura. Bueno, y eso ha sido todo por hoy. Se me ha hecho hasta de noche. Pero bueno, darle las gracias a Fran Salamanca y a Luis San Román por la ayuda. La verdad que han colaborado muy activamente desde el primer minuto que les planteé la posibilidad de hacer un vídeo sobre Tyson y que requería su ayuda. Y nada, decir que estarán abriendo un local de comida saludable en el Sánchez de Vallecas, en calle Embalse de la Pinilla número 4, local 4, la primera semana de agosto. No puedo hacer otra cosa que recomendaros que vayáis para allá. Y nada, muchas gracias por estar una semana más en el canal. Sé que este vídeo ha sido un poco más largo, pero creo que tiene un contenido bastante interesante y nos vemos pronto. Hasta la semana que viene, polemistas.